Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos ahora a nuestro estudio ahí en el libro de los Salmos. Ya la semana pasada terminamos el Salmo número 52 y hoy vamos a comenzar hablando con el Salmo 53. Así que le invito a abrir sus Biblias y en el Salmo 53 y solamente vamos a ver un versículo que es el número 1. Así que el Salmo 53, 1. Leamos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Oremos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra y sacar de ella la enseñanza para cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos porque podemos tener tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y que ella nos enseñe para ser mejores hijos suyos. Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine y traiga claridad a nuestras vidas para poder entender lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Te alabamos y te damos las gracias. En Cristo Jesús. Amén. Bien, acá nosotros vamos a ver un salmo, ¿no es cierto? Un salmo de David que está dedicado a un músico, ya el músico principal, ¿no es cierto? De Maalat, de Masquil, ¿ya? Que es un salmo dedicado a él y que empieza acá David a hablar, ¿no es cierto? Empieza aquí David a mencionar cómo es el hombre, cómo es el hombre en su corazón y también ahí en su mente, ¿ya? El actuar del hombre, lo que piensa y que, imagínense los días de David, cómo se estaba dando. Y hoy en día, en este día jueves 21, ¿no es cierto?, de mayo, feriado también, eh, el hombre piensa y actúa de la misma manera como actuó hace muchos años atrás, ahí en el tiempo de David. Y empieza la primera parte de este versículo, porque lo vamos a desglosar, ¿no? Dice el necio en su corazón. ¿Y qué es lo que dice? No hay Dios. Hoy en día, queridos hermanos, el hombre piensa de la misma manera. No hay Dios. Y como para ellos no hay Dios, ¿no es cierto? Por todo lo que ellos creen o piensan, por los movimientos, ¿no es cierto?, que han influido en ellos, están ahí, actuando, viviendo su vida como si Dios no existiera. Al igual como en el tiempo ahí de David, ¿no es cierto?, que hacían cosas, actuaban de una manera sin considerar de que hubiese un ser superior llamado Dios y por lo tanto cada uno quería hacer lo que bien le parecía. No hay Dios para mí es, en este caso estamos hablando de una persona atea como nosotros le llamamos, ¿no es cierto? Una persona atea que no cree en Dios. El ateísmo tanto práctico como teórico, o sea, el hombre que dice y declara ahí, ¿no es cierto? No, para mí no hay Dios, tanto en su teoría como en su práctica, lleva a cabo su vida de esa manera. Por eso hoy en día, bueno, y el mundo siempre ha tenido tanto libertinaje, tanta maldad, tanto egoísmo, tanto rencor, porque el hombre está actuando de esa manera. Solamente tenemos que prender el televisor, ¿no es cierto? Y ni siquiera a veces prender el televisor, sino que en nuestro alrededor ver cómo el hombre se conduce. Cuando el hombre no respeta autoridad alguna, como el hombre, cada uno quiere hacer lo que a ellos le parece correcto o les parece bien, sin tomar en cuenta a Dios y mucho menos el consejo de Dios en su palabra. No solamente no cree en Dios, también actúa en su convicción como si Dios no existiera. Ese es el punto, ¿ya? Dicen no creo en Dios y por lo tanto actúan como si Dios no existiera y hacen y deshacen como ellos quieren todas las cosas. El hombre que niega a Dios
es un necio debido a qué cosa. Miren, 5 cosas. ¿Por qué niegan a Dios y por qué es un necio? Uno, niega lo que es plenamente evidente. Es una persona necia porque niega lo que es evidente, que hay un Dios real y verdadero, un Dios que creó todo. Tan solo nosotros los santiaguinos que estamos acá, ¿no es cierto? Y que damos siempre este ejemplo, miramos la cordillera y ¿qué vemos? La creación de Dios, ¿no es cierto? Ayer y hoy, ¿no es cierto? Con un poco de lluvia, con un poco de nieve ya. Pero eso lo hace Dios. Pero el hombre necio niegan esta evidencia. Dos, ¿qué otra cosa? Ellos niegan. Creen en un tremendo efecto sin causa. ¿No es cierto? Ellos creen que todo salió un efecto de la nada, que hubo una explosión, ¿no es cierto? Y que de esa explosión se empezaron a vivir partículas y se formó esto, lo otro, sin causa alguna. O sea, eso es lo que ellos creen. ¿Qué otra cosa? Como tres, niegan la autoridad moral en el universo. O sea, para ellos no hay una moral en el universo. Todo está porque debiera estar y porque si a una persona le gusta hacer lo malo, que lo haga. ¿Quién dijo que era malo? Hoy en día el hombre está así. ¿Eh? A ver, ¿quién enseñó que mentir, por ejemplo, era malo? Ah, lo inventaron los cristianos, lo inventaron, ¿no es cierto?, los que creen en Dios. Pero es mentira, si Dios no existe, la mentira tampoco existe. Entonces, no es malo mentir, en el fondo, lo que ellos dicen. ¿Qué otra cosa? 4. Cree solamente lo que es probado por el método científico. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ¿ellos qué quieren? En sus propios laboratorios, ¿no es cierto? Ni intentan, obviamente, pero tratan de hacerlo, ¿no? Ya, a ver, comprobemos de que Dios sí existe. Y como obviamente en sus laboratorios de método científico van a hacer todo lo posible porque no se compruebe de que Dios es real, creen ellos que no hay un Dios real y verdadero. Pero está al otro lado, ¿no? De las personas que son científicos reales, que creen en Dios y que por medio, ¿no es cierto?, de muchas evidencias, podemos ver que hay un Dios real y que sí existe. Evidencia científica, ¿no es cierto? Evidencias físicas, evidencias geográficas, nos dan a entender que hay un Dios real y que sí existe. Como quinto, otra cosa que ellos excusan, ¿no es cierto? Y dicen, no creo en Dios o no hay Dios, se rehúsan, ¿no es cierto?, a ser persuadidos por muchos poderosos argumentos de la existencia de Dios. Argumentos que ya le mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Y otros que vamos a ver ahora un poquito más abajo. Miren, ¿qué otro argumento nosotros podemos encontrar en esto? ¿No es cierto? De que si hay un Dios que es real, si hay un Dios que es verdadero. ¿Ya? Miren, por mencionar algunos, 4 de ellos. Primero, el argumento cosmológico, ¿ya? Todo lo que es el cosmos, si nosotros miramos al cielo, vamos a ver, bueno, las estrellas, ¿no? Bien sabemos nosotros que hay 3 cielos. El primer cielo, que es este cielo que nosotros vemos, las estrellas. El segundo cielo es donde están, ¿no es cierto?, los astros, donde están los planetas. Y el tercer cielo, que nadie ha llegado hasta ahí hasta ahora, nada de los seres humanos que hemos estado acá, ¿no? Que es donde vive Dios, que es donde está Dios con sus huestes espirituales. Entonces, un argumento cósmico que la existencia del universo significa que debe de haber un Dios creador. Todo lo que nosotros vemos en el universo, si miramos hacia arriba, nos muestra que hay una evidencia tangible de que hay un creador. La luna no se creó sola. El sol no se creó solo. Los planetas, el sistema solar no se creó sola. La Tierra misma no se creó sola dentro de todo este conjunto, ¿no es cierto?, del universo, que la Tierra es como un punto, es como más pequeño, imagínense, como 10.000 veces más pequeño que la punta de un alfiler. Así se ve la Tierra rodeada de todo lo que es el universo. O sea, nada. Es como si usted recogiera
en el mar un grano, un puño de arena en su mano, ¿no? Y uno de esos puntitos o granos que usted seleccione, ¿ya? En su mano y lo pinta de color, no sé, azul, por ejemplo, ¿ya? Y lo deja caer nuevamente ahí en la arena. Va a costar encontrarlo e identificarlo, ¿no? Bueno, así es el planeta Tierra en medio de todo este universo, ¿no es cierto? El sistema solar y todo lo que está allí, que Dios lo creó. ¿Qué otro argumento tenemos nosotros? El argumento teológico, ¿no es cierto? Que la existencia de diseño en el universo significa que debe haber un Dios diseñador. Todo como Dios diseñó, ¿no es cierto? El universo muestra de que hay un Dios que lo diseñó. Dios perfectamente puso, ¿no es cierto?, lo que nosotros conocemos. El sol para que diera calor a la tierra y pudiera existir un equilibrio, ¿no es cierto? Y pudieran crecer las plantas, nosotros como seres humanos, los animales, mantenernos y esconder ese sol para que vuelva a aparecer la luna de noche para que nosotros y todos los animales y todas podamos, ¿qué cosa? Descansar. O sea, hay un equilibrio en el diseño que Dios ha creado que es perfecto y que dan cuenta de que hay un Dios real y verdadero. ¿Qué otra cosa? El argumento antropológico, ¿no es cierto? La naturaleza de quien singular y carácter de la humanidad, de nosotros los hombres. ¿No? Significa de que debe haber un Dios que lo ha realizado. ¿No? Un Dios que realizó o que creó a quien, a nosotros los seres humanos. No venimos de la nada, no venimos como algunos dicen, ¿no es cierto?, del mono. ¿Ya? ¿Recuerda usted esa canción que cantamos a veces? No vengo del mono, no, 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 ni de la naranja, ja, ja, ja. Pues ¿quién nos creó? Dios. Ese fue el que nos creó, Dios nos creó. Por lo tanto, el hombre necio dice que no hay Dios, pero nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabemos que hay un Dios. Una cuarta evidencia, ¿no? La evidencia del argumento moral. La existencia de la moralidad significa que debe haber un Dios que nos gobierna, ¿ya? Porque por mucho que una persona no crea en Dios y haga algo malo, por ejemplo, asesine a alguien, va a quedar esa moral ahí en su cabeza. Maté a alguien. ¿Cómo puedo ser tan necio? ¿Cómo puedo ser una persona de estas características de matar a alguien? ¿Por qué? Porque la moral viene dentro, ¿no es cierto?, ¿de quién? De nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, cuatro argumentos que van a demostrar que sí hay un Dios real: el argumento cosmológico, el argumento teológico, el argumento antropológico y el argumento moral, que nos dan a entender de que sí hay un Dios real y verdadero. Por más que el hombre diga, no hay Dios. ¿Qué sigue diciendo este versículo? Miren, dice: en eso en su corazón no hay Dios, se han corrompido. ¿No? Eso es lo que dice Dios. La humanidad se ha corrompido. ¿Y cuándo se corrompió? Cuando empezó allá en el Génesis, ¿no es cierto? Desde el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, se empezó a corromper la humanidad. Empezó la decadencia moral y espiritual del hombre, porque Dios nos creó, ¿no es cierto?, al principio con moral y espiritualidad, pero una vez que el hombre decidió desobedecer a Dios, empezó a decaer su parte moral y espiritual. ¿Mm? Entonces se han corrompido, dice acá el salmista, ¿no es cierto? El hecho de que algunos hombres intenten o nieguen la existencia de Dios no borrará a Dios del universo. Por más que nos rodeemos de personas que digan no hay Dios, nos rodeemos de ateos, no va a negar la existencia de Dios, porque Dios es tangible, porque Dios es real, porque Dios está en ti y Dios está en mí. Y ese Dios al cual nosotros servimos, el Dios que este mundo hoy en día más que nunca necesita.
Necesita Dios hombres y mujeres valientes, que nos levantemos y prediquemos la palabra de Dios, que le gritemos a los cuatro vientos de este mundo que hay un Dios real. Por más que ellos lo nieguen, hay un Dios verdadero que quiere salvar sus vidas. Hermanos queridos, este Dios del universo es el que te salvó a ti y me salvó a mí. Digámosle a estas personas, miren a su alrededor, miren el universo, miren la cordillera, miren el mar, miren la naturaleza. Es lo que Dios ha dejado para que nosotros podamos creer en Él. Esto habla de Dios. Por eso Pablo les enseña también ahí a los romanos, ¿no es cierto? En el capítulo 1 y versículo 22, le dice a las personas, ¿no? Dice, profesando ser sabio, se hicieron necios. Y el hombre es así. El hombre con más inteligencia, entre comillas, con más querer buscarle, como decimos, ¿no es cierto?, las cinco patas al gato, más necio se hace si no busca al Creador, si no busca a Dios. Por eso Pablo dijo, ¿no es cierto?, profesando ser sabio, o sea, hombres, ¿no es cierto?, que se creen eruditos, sabios, inteligentes, ya dice, se hicieron necios. Imagínense, eso era en los días de ahí de David. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen existiendo esos hombres que se creen sabios, se creen poderosos, pero son necios. ¿Cuándo? Cuando no reconocen a Dios como creador y a Dios en sus vidas. Por eso, hermanos queridos, tú y yo, dice el Señor, que Él ha escogido a quien, a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Hermanos queridos, tú y yo tenemos un gran potencial de poder ir a este mundo, ir a nuestros vecinos, a las personas diciendo que hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere salvar, hay un Dios que quiere estar contigo. Arrepiéntete, no sigas haciendo tu vida como si Dios no existiera, porque Dios sí es real y sí existe. Mira lo que sigue diciendo ahí después el versículo, ¿no es cierto? Aquí en el versículo 1 dice, e hicieron abominable maldad. Claro, porque el hombre sin Dios hace abominables maldades. Si no solamente pensemos, ¿no es cierto?, en el tiempo que nosotros llevamos aquí en la tierra, los años que usted tiene de vida, los años que yo tengo de vida, cuánta maldad solamente en los años que nosotros hemos visto alrededor nuestro por un corazón egoísta, un corazón que no piensa que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real. Por eso dice, se hicieron abominables maldades. Hay una marcada diferencia en el comportamiento moral de aquellos que toman a Dios en serio y de aquellos que no lo hacen. Hermanos queridos, por eso hay una gran diferencia entre lo que el hombre sin Dios hace y lo que nosotros, hombres de Dios, hacemos y tú como hombre de Dios hacemos. Un hombre sin Dios va a mentir descaradamente. Un hombre de Dios no va a mentir descaradamente. Un hombre sin Dios va a hacer su vida a su manera, como a él le parezca y a su conveniencia. Un hombre de Dios va a hacer la vida a la manera de Dios para agradar a Dios. Un hombre sin Dios va a hacer su vida a su propio antojo, va a engañar, va a robar, va a cometer un sinnúmero de cosas inmorales. Un hombre de Dios no va a robar, no va a mentir y no va a hacer cosas inmorales. Entonces, esa es la gran diferencia del hombre sin Dios, el hombre que dice que no hay Dios, con el hombre que dice sí hay Dios. Hermanos queridos, por eso es tan importante tu comportamiento, mi comportamiento. Debemos marcar la diferencia como hombres aquí en la tierra,
No podemos ser igual que ellos, diciendo, ah, sí, yo creo en Dios, pero hago lo mismo que ellos hacen. No, no puede ser así. Hermano, si a ti tal vez luchas con la mentira, no debes seguir mintiendo. Si tal vez tú luchas con otro tipo de cosas, no debes seguir haciéndolo. Lo que nosotros, tú y yo debemos hacer es lo que la Escritura nos enseña, lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Esta es nuestra norma de fe y de práctica, no lo que hace una persona sin Dios, no lo que hace una persona que dice que Dios no existe. Por eso Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad, dice, y una lumbrera, una luz, ¿no es cierto?, no se pone debajo de un cajón porque no alumbra. Se pone sobre el cajón, ¿para qué? Para que alumbre. Y esa es la luz que tú debes llevar y que yo debo llevar en medio de esta sociedad corrupta, en medio de esta sociedad sin Dios, en medio de esta sociedad que hoy en día, con toda esta pandemia, con todo lo que está pasando, gente sin trabajo, debemos llevar esperanza y una esperanza real de vida, que hay un Dios que les ama, un Dios que quiere cuidarles, un Dios que les quiere fortalecer, que les quiere guiar, animar. Y ahí estás tú y yo para que llevemos estas palabras de esperanza para ellos. Mira qué sigue diciendo el versículo, la parte final. Dice, no hay quien haga bien. Y esa es una realidad. Una realidad porque el hombre por sí solo no va a hacer lo correcto. Por sí solo no va a buscar a Dios. ¿Ya? Él no quiso decir que no hay humanidad buena en el mundo, no, no está queriendo decir eso, sino que el hombre caído está tan corrompido que por instinto no hace el bien. Y esa es la verdad. Desde el Génesis hasta el día de hoy, hasta cuando nazca la última persona en esta tierra, el hombre nace ya pecador y corrompido por naturaleza. Por lo tanto, no hace por instinto, ¿no es cierto? O sea, no busca a Dios. Y aún el bien que pueda hacer está enredado con la maldad que puede hacer. Es verdad que podemos ver a muchos hombres, ¿no es cierto?, que no creen en Dios y que hacen tal vez cosas buenas, pero están enredados con la maldad. Recordemos que Dios dijo, el que está conmigo o el que está sin mí. El que está conmigo junta y el que está sin mí desparrama. O soy blanco o soy negro. O soy de Dios o no soy de Dios. Y ese es el sentir. Es por eso que Pablo, y ahora yo los quiero llevar un poquito más extenso, ¿no es cierto?, en un texto bíblico, ahí en Romanos capítulo 1. Por eso Pablo escribió las siguientes palabras ahí en Romanos capítulo 1 en relación a esta humanidad que no cree en Dios, como dice el Salmo, ¿no? Que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Miren, vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1 y versículo 18. Espero leerlos todos. Si no alcanzo a leerlos todos, pero léanlo ustedes después en casa detenidamente. Versículo 18 al 32 de este salmo número, perdón, de este libro a los Romanos, capítulo 1. Romanos 1, 18 al 32. Mira lo que dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué se revela desde el cielo? La ira de Dios contra todos los hombres que no le buscan, contra todos aquellos que dicen hoy no hay Dios, no existe Dios. Por eso es urgente que nosotros podamos evangelizar, que tú y yo podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Hay muchos hijos de Dios hoy en día que antes eran ateos, que no creían. ¿Y por qué dejaron de ser ateos? Porque hubo un hombre, hubo una mujer que le habló de Cristo, que le habló de la salvación. Y ahí debemos estar tú y yo, predicando esta palabra. Mira lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios manifestó
todo lo que Él ha creado para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que este hombre que dice que no hay Dios pueda fijarse que hay un Dios creador que hizo todo. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, miren, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, ¿no es cierto?, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Hermanos queridos, no hay excusa para este hombre que dice que no, Dios no existe o que Dios, no hay Dios, porque dice que la naturaleza, lo que Dios creó, habla de un Dios verdadero. Por eso hagámosles mirar el cielo. Que mire la cordillera, que mire el mar, no sé, en el lugar donde tú estés y hable con este necio, con este hombre que dice que no hay un Dios, muéstrale por medio de la creación de Dios que hay un Dios real, que las cosas no nacieron por sí solas, sino que Dios las creó y las diseñó. Es más, tenemos un Dios que ha diseñado todo perfecto. Mira, en el lugar donde tú estás, hay algo que Dios ha creado y que es maravilloso, que no puede haberlo creado cualquier persona. Dios lo hizo, Dios lo pudo hacer. Mira, ahora el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que a veces dijeron ya y reconocieron que había un Dios, pero después es como con sus hechos en el fondo dicen no conocen a Dios, le rechazan. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿A cuántos yo conozco, tú conoces, que un día dijeron, no, sí, Dios es real, es verdadero, mi Salvador? Y hoy en día, con sus hechos, están negando a este Dios real y verdadero. ¿Por qué? Porque se alejaron. Y como dice la última parte allí, ¿no es cierto? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Para qué? Para apartarse de Dios. Es más, tenemos doble tarea, hermanos queridos. Una es predicar el Evangelio a aquellas personas que dicen que no hay un Dios, que no existe Dios. Y dos, otra tarea de nuevamente ir a buscar a aquellos que un día dijeron sí hay un Dios, pero hoy en día están apartados de Él y con sus hechos niegan que hay un Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque viven afuera su vida a su manera y no la están viviendo a la manera de Dios. Por eso es importante que tú y yo nos levantemos de este letargo y podamos predicar el Evangelio. Mira, versículo número 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Un día dijeron, no, sí, somos sabios, pero son necios. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta al Señor. 23. Y cambiaron, miren, el hombre en su corazón, en su naturaleza, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron al Dios real, verdadero, por algo que ellos podían tal vez palpar y tangible, de aves, de animales, dice allí. 24. Debido a esto, mira lo que dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, porque su corazón estaba tan corrompido que Dios los entregó, le dijo, ok, si quieren hacer eso, háganlo, pero consecuencias van a tener de aquello malo que van a estar haciendo. Dice, leo nuevamente el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí vamos a empezar a ver, hermanos queridos, cómo está la corrupción en el corazón
del ser humano. Hasta el día de hoy y hasta que nazca el último ser humano aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nacemos con esto en nuestras vidas. Por eso el hombre y la mujer necesitan de un Salvador, alguien que transforme su vida, su corazón, su pensamiento para acercarse a Dios. Mira lo que dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy en día la mentira expande cada día, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día el hombre se ha vuelto cada día más idólatra, adorando, por ejemplo, su trabajo, adorando su familia, adorando la tecnología, adorando, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que el hombre preste más tiempo y preste más atención que a Dios es idolatría. Hoy en día, ¿cuántos creyentes hay de la misma manera? Por eso debemos tener cuidado, hermanos queridos. Dios quiere el primer lugar en tu vida y en mi vida. Solamente un ejemplo, cuando tú te levantas, cuando yo me levanto, ¿qué es lo primero que hacemos? Conversamos inmediatamente con nuestro Dios y Creador y le damos gracias. Mira lo que sigue diciendo. 26. Por esto Dios, por esto, porque por el corazón endurecido del hombre y no querer buscarle, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Solamente voy a leer, ¿ya? Porque usted ahí vaya sacando sus propias conclusiones. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta a Dios, porque obviamente no creen en Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y cuando la Biblia habla que son dignos de muerte, habla de una separación del hombre con Dios, separados, una muerte eterna. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mire qué profunda es la palabra de Dios. No solamente aquellos que la hacen, sino que aquellos que están como espectadores, como ellos hacen todo su malhechar, sus cosas malas, ¿no? Sus cosas ahí inmundas, y se complacen. Por eso, hermanos queridos, tú y yo somos luz en medio de las tinieblas.
somos la sal de la tierra. Hermanos queridos, ¿cómo está tu luz? Hermanos queridos, vamos a hablarle a aquellas personas que no tienen a Dios, a aquellas personas que aún dicen que no creen en Dios. Argumentos valiosísimos tienes tú y yo para decirle que sí hay un Dios real y verdadero. Dios nos manda en medio de este mundo corrupto a hablar la verdad del Señor. Tenemos tareas, querido hermano. Dios mediante, la próxima semana voy a analizar los últimos versículos de este texto porque por el tiempo no me queda. Pero léalo usted y dése cuenta todo lo que menciona allí. Hoy así está el ser humano, haciendo cada uno como bien le parece, porque no tienen en cuenta a Dios. Querido hermano, más que nunca necesitamos predicar el Evangelio para que aquellas personas puedan ser salvas. Tú y yo tenemos un antídoto. Hoy en día el mundo anda buscando como loco un antídoto, ¿no es cierto?, para frenar el coronavirus y que más personas no se mueran. Bueno, Dios nos dejó un antídoto mucho mejor para que las personas no se mueran eternamente. Y ese antídoto es Cristo en sus vidas, en sus corazones. Y tú eres el médico y yo soy el médico que debemos ir y llevarle ese antídoto para que ellos lo tomen y puedan tener vida y vida en abundancia y eterna. Si yo como médico y tú como médico no doy ese antídoto que el Señor me ordena darlo por medio de su palabra, estoy sentenciando a las personas a una muerte eterna, separados de Dios. ¿Qué haremos? Hay muchos allá afuera que hoy no creen en Dios. Somos nosotros, los que sí creemos en Dios, que debemos llevarles la palabra de Dios para que ellos puedan creer. Oremos. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora y oramos para que tú nos des la fuerza, Señor, para poder llevar a cabo tu plan, tu palabra, Señor, a los corazones de la humanidad. Señor, tenemos conocidos, tenemos personas que tal vez sabemos que no creen en Dios, pero ahí estás tú demandando de nosotros que podamos predicar el Evangelio. Tal vez ahora no lo podemos hacer personalmente por todo lo que estamos viviendo, pero sí lo podemos hacer a través del teléfono, a través de las redes sociales. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, hijos tuyos, y predicar tu Evangelio. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella siempre va a hablar a nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos y te honramos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Un abrazo y nos vemos pronto.